tal? Ya estamos en Fast Track, donde vamos a analizar la política en Fast Track. Juan Manuel Magaña. ¿Cómo estás, Alejandro? Jorge Octavio Chávez, periodistas con más de 30 años de experiencia, su servidor Alejandro Lelo de la REA. ¿Qué nos tenemos hoy, esta semana, Jorge Octavio? Pues mira, yo quisiera comentar un poco sobre las elecciones en el Estado de México y honestamente creo que le tengo muy malas noticias a los mexiquenses, porque de entrada lo que les puedo decir es que gane quien gane esa elección, ellos van a tener como futuro un gobernador que indudablemente es corrupto. Si gana Del Mazo, bueno, pues todos sabemos la dinastía Del Mazo, lo que ha hecho en el Estado de México. Hoy en esa entidad hay por lo menos 8 millones de personas en la pobreza extrema, es uno de los estados más violentos del país, las estadísticas ahí están. Y bueno, si gana Josefina, pues ella tendrá que explicar cómo obtuvo casi 1.000 millones de pesos de financiamiento, que cualquier cristiano no los obtiene así de la noche a la mañana. Y en el caso de la maestra Delfina, pues también es muy extraño que nadie se haya dado cuenta de que ella le quitaba dinero o parte de su salario a los trabajadores. Eso es doblemente inmoral, porque de por sí ganan poco y quitarles obligadamente dinero, pues a mí no se me hace esto, pero en fin, quisiera escuchar los comentarios. ¿Cómo ves tú, Juan Manuel? Yo lo que veo como gran noticia sería que sacaran al PRI de 70 años de gobernar en ese estado, ¿no? Que ha emanado corrupción a todo el país, no nada más al estado, ¿no? Y ahí en ese sentido lo que yo veo es que tienen muchísimo, están muy nerviosos, ahora sí que, como dice López Obrador, muy nerviosos por lo que se avecina, ¿no? Creo que anticipan la posibilidad real, ¿no?, de una derrota. Lo estamos viendo ahora sí que en el terreno real, con esta adhesión del magisterio a la campaña de Delfina, ¿no?, que no es poca cosa. Se supone que hay arriba de 200,000 mentores en el Estado de México, ¿no?, que tienen también una capacitación para moverse el día de la elección, ¿no? Están más formados para mover elecciones que para dar clases, para lo suyo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que va a ser muy interesante. Sí, la venganza del Bester Gordillo. Yo lo que veo también es que, paradójicamente, un Del Mazo otra vez podría ser el que pierda un importante bastión para el PRI. Acuérdense que en el 1997 Alfredo Del Mazo González Papá fue el candidato del PRI que perdió contra Cuauhtémoc Cárdenas la última vez que gobernó el PRI la Ciudad de México en 97. Entonces acá, bueno, Alfredo Del Mazo hijo puede ser el que pierda en el Estado de México, y eso es se puede sustentar en los análisis. Los resultados de las encuestas más importantes que hay es que claramente se ve un empate en la intención de voto. En algunos casos la candidata Delfina va un poquito arriba, y lo que hemos visto, sin entrar más allá del tema de la organización de los maestros y el cuidado de las casillas y demás, es que en las elecciones, por ejemplo, Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Tamaulipas del año pasado, elección empatada la perdió el PRI. Bueno, indudablemente yo estoy de acuerdo contigo, Juan Manuel, y contigo, Alejandro, en el sentido de que estas elecciones del Estado de México son, pues es la joya de la corona del PRI. No se está jugando nada más el Estado de México, el PRI se está jugando su supervivencia, porque yo podría apostar que va a perder Coahuila, el PRI, y va a perder Nayarit, es indudable, y los dos los va a perder con el PAN, uno con el PAN y una alianza con el PRD de Nayarit. En Coahuila van muy atrás el PRI. Y bueno, lo que hicieron los Moreira, pero es otra historia. La cuestión es que el PRI, si pierde esta elección del Estado de México, ya puede empezar a tocar las campanas de duelo y empezar a preparar su retirada, y yo calculo que el PRI no podrá regresar en 12 años como lo hizo esta vez. Podrán pasar 20, 24, no sé cuántos sexenios, pero la gente está muy cansada. Sí hay un malestar de la población, y creo que el PRI se está jugando la vida más allá que un Estado. Yo veo que aun cuando bueno, López Obrador estaba dando ayer 10 puntos, ¿no?, de ventaja a no tiene que hacer, pues está en campaña. Pero aun cuando el resultado fuera muy dramático, en el sentido de que estuviera muy cerrado, los resultados fuesen impugnados, en fin, ahí de todos modos un dato que serviría, yo creo que para la causa de López Obrador, es el crecimiento de todos modos del Moreno, ¿no?
así como se vio en las elecciones del 2015, ¿no? En el pleno nacimiento, el empuje que ya trae y la tendencia que se sigue observando a un mayor crecimiento, ¿no? Y aquí insisto, el dato de este momento es el Bester como aliada, ¿no? Aliada hasta ahorita en el nivel de FINA, ¿no? Pero dicen que la información es poder, y hasta dónde no podría tener el Bester información que a López Obrador le sirviera en una campaña presidencial. Entonces, ahí hay muchos pertrechos que podría tener para la guerra que ya se está viviendo, ¿no? Una guerra electoral. Claro, yo lo que veo ahí, punto número uno, los priistas dicen que sí, a lo mejor José Delfina trae mayor intención de voto, pero que eso el día de la elección no se materializa necesariamente, porque la gente no va a votar muchas veces, que necesitan promotores del voto, número uno, los maestros. Eso es una alianza fundamental para Delfina. Número dos, en las elecciones de 2006, principalmente 2012 también, pero en las de 2006, López Obrador no tuvo las actas electorales de las más de 130,000 casillas fueron en aquel entonces. ¿Por qué? Porque no tenía una estructura que le cuidara las casillas. Ahora los maestros le pueden cuidar las casillas y hacer que esa intención de voto se materialice. Lo que puede ocurrir aquí es que sea una elección con una cancha un poco más pareja, las trampas del magisterio por un lado con Delfina y las trampas del PRI tradicionales por el otro lado, y creo que va a ser una elección polarizada entre Delfina y Del Mazo, y así nos vamos a ir al 4 de junio, ¿no? Pues bueno, no sé, vamos al siguiente tema que es también muy interesante en Fast Track. En Electrodiesel de Toluca S.A.D.C.B. sabemos que tu automóvil es único y por eso lo tratamos como tú lo haces, con un servicio de calidad, con personal altamente calificado y laboratorios de inyección a diésel y gasolina. Nos respaldan las marcas de mayor prestigio. Nuestra dirección, Avenida Independencia, número 1605 Oriente, zona industrial en Toluca, Estado de México. En Electrodiesel de Toluca te esperamos. Bueno, tenemos datos muy lamentables, 36 periodistas asesinados en lo que va del sexenio de Enrique Peña, 48 fueron en el de Calderón y 22 con Fox. Juan Manuel, ¿qué está pasando en Fast Track? Coméntanos. Bueno, yo lo que veo, tan solo en esta semana, lo que tuvimos fue el asesinato de un periodista de Sinaloa, Javier Valdés, ¿no? Tuvimos la conmoción, digamos, en el gremio periodístico y social por este nuevo asesinato. Una conmoción que viene acumulada con esto que comentas, ¿no? Este dato de tanto periodista asesinado. Y la reacción burocrática del gobierno, ¿no? Del gobierno de Peña. Primero Osorio sale diciendo que contra las agresiones a periodistas hay una respuesta de Estado, ¿no? Y luego Peña, pues queriendo establecer acciones, ¿no? Reiteradas, que han sido letra muerta o acciones nulas, ¿no? En todo lo que va a esos sexenios. Conclusión, nadie le creyó a Peña. Hubo una inédita protesta, ¿no? En los mismos camarógrafos, en los fotógrafos, ¿no? Que curan la fuente de la presidencia, y eso da una idea del gran malestar que existe también en este sector de la sociedad que trabaja profesionalmente y que se juega la vida profesionalmente por informar al país, ¿no? ¿Cómo ves tú? Mira, yo estoy de acuerdo contigo y es más, lo suscribo si tuviera que suscribirlo en algún documento. Estoy también de acuerdo en que el gobierno pues ha hecho poco por los periodistas, pero aquí lo lamentable es que los propios periodistas hemos hecho poco o nada por nosotros mismos, y quiero decirlo desde el punto de vista de los dueños de los medios de comunicación. En estos episodios de los últimos días se ha suscitado un silencio espantoso de los dueños de los medios de comunicación. Yo quiero saber de qué tipo de libertad de prensa hablan cuando desde dentro de los medios la primera presión que sufre un reportero es de parte de sus directivos. Los reporteros en México, todo el mundo lo sabemos, tienen pésimos salarios, pésimas horas de trabajo, tienen pocas garantías y no tienen ni seguro de vida. No podemos hablar con esa libertad ni lavarnos las manos. Los medios de comunicación y principalmente los dueños tendrían que decir algo sobre este tema, porque ellos también son muy culpables de lo que pasa. Claro, yo coincido contigo. Bueno, hizo un anuncio el presidente a casi 5 años de haber iniciado esta crisis en su gobierno, hace un anuncio de protección a los periodistas, lo que
queda muy claro es que no está funcionando esta fiscalía, que los periodistas no somos solidarios con los mismos periodistas, como decía Jorge Octavio. Y bueno, si nos vamos a un poquito, yo me metí a ver qué pasó en otros estados, la colombianización de México desde hace muchos años. El caso de Colombia, lo que hicieron ellos fue crear un mecanismo de protección que los apoyó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y eso al cabo del tiempo sí fue dando cierto resultado, porque en cuanto había no solamente amenazas de muerte, sino cualquier otro tipo de agresión hacia los periodistas por lo que habían publicado, entraba en operación el mecanismo y se logró reducir mucho la violencia contra los periodistas. Aquí tenemos un problema, por ejemplo, en la Ciudad de México, y con esto yo terminé mi comentario. El mecanismo de protección a periodistas está instalado, pero no está instalado el Consejo Consultivo, que es la parte ciudadana o de los propios periodistas y de derechos humanos que estaríamos vigilando el Consejo Consultivo, perdón, el mecanismo de protección, y eso creo que es algo que sí hay que reprocharle fuertemente a Miguel Mancera, porque son 3 años y no se ha instalado, ¿no? Eso que comentabas, Jorge Octavio, de los grandes medios en este escenario de violencia contra periodistas, es muy interesante. Los grandes medios han sido responsables en parte de la situación de deterioro que vive el país, ¿no? Han jugado con complicidad con el poder, ¿no? Han tapado, por ejemplo, todo lo relacionado con la corrupción, han escondido demasiada información sobre el asunto de la guerra de las drogas, ¿no? Obviamente en ese clima se da y se recrudece más esos dos fenómenos, ¿no? Que tanto han lastimado al país, ¿no? La conclusión es, hemos llegado a una especie, alguna vez lo platicamos, de que han dejado un periodismo medio muerto, ¿no? Es decir, vemos comentaristas, vemos columnistas que no tienen sustancia, digamos, en lo que hablan, ¿no? Simplemente desinforman, desorientan, ¿no?, a la población. Y ahora vemos mucha hipocresía, ¿no? Sobrereaccionan demasiado cuando ven que hay un nuevo asesinato y hacen suyo al sacrificado, ¿no? Entonces, es muy interesante esto. Pero bueno, yo lo veo más, es un discurso, y cada que lamentablemente asesinan a un colega, si es sobre todo de los medios de comunicación grandes de la Ciudad de México, salen y van algunos comunicadores y hacen marchas, pero luego los mismos comunicadores son los que violan los derechos de los periodistas. Pues yo tengo un caso muy concreto. En el 2010 aproximadamente había un vicepresidente de la Comisión Interamericana de la Sociedad Interamericana de Prensa, el vicepresidente para la defensa de los periodistas, que se llamaba en ese entonces Roberto Rock. Pues era supuestamente el responsable de velar por la entereza en el trato a los periodistas, y en su empresa violaba los derechos laborales de sus trabajadores. Entonces, desde ahí lo que decía Jorge Octavio, y ahí te paso el balón, Jorge Octavio, creo que tú también has tenido a lo largo de tu ejercicio profesional estas historias difíciles, ¿no? Sí, y mira, no quiero que parezca esto un desquite, una venganza, pero sí, como periodistas tenemos que fundamentar lo que estamos diciendo. Y efectivamente yo tengo una vivencia muy personal. Cuando cubrí el conflicto de la APO en Oaxaca, estuve asignado a la cobertura por parte del Universal 6 meses continuos. Y bueno, yo le pedí a Marta Anaya, que era mi jefa de información, que me mandara un suplente, porque yo quería descansar, quería ver a mis hijos, quería ver a mi esposa. Era mucha la tensión la que estaba viviendo, había miedo, me tocó estar en enfrentamientos, en balazos, me tocó levantar un reportero gráfico del Universal y subirlo a regañadientes a un helicóptero porque estaba muy mal herido. Y bueno, yo estaba muy tenso, no quisieron regresarme, y luego cuando terminó mi cobertura, a los 6 meses, regresando me pedían que entregara facturas de gastos. Y yo les decía, oye, estábamos en un estado de excepción, no había negocios, no había dinero circulante, ¿cómo querías que te comprobara? Bueno, pues ese es un ejemplo de cómo a veces los grandes medios protegen a sus periodistas. No estoy hablando por hablar, no es un desquite contra el Universal, yo respeto al medio, pero Jorge Cepeda Patterson, cuando era director, permitió ese tipo de cosas. Bueno, pues ahí está la historia de Jorge Octavio Ochoa, la de Juan Manuel. Rápido, Juan Manuel, en Fast Track, ¿alguna conclusión de los temas del día? Sí, tengo una. Una es que
En lo que va de la semana vivimos el asesinato de un periodista, el sacudimiento del gremio periodístico, la reacción burocrática de Peña, y ya empezamos a vivir un poquito el olvido del caso. Pues está bien. Sí, mira, yo lo que quisiera adelantar un poco como conclusión es que vienen tiempos muy difíciles, todavía más difíciles de los que estamos viviendo. El 2018 creo que va a ser un año muy tenso, ya lo va a empezar a hacer este año 2017, en este cierre de año. Y lo único que le podría decir a la población es que tratemos de superar el miedo, porque eso es lo que nos van a vender, la política del miedo. Pero la única manera de superar lo que está pasando en este país es a través del voto. Yo no lo veo de otra manera, ¿eh? Hay que superar el miedo, hay que ir a votar, porque mientras más sean los votos, más difícil va a ser el chanchullo y la trampa. Pues yo básicamente agregar que en el caso concreto de los ataques a los periodistas nos falta mucho por hacer, empezando por lo que tenemos que hacer los periodistas, y espero que más allá de que algunos salen a las marchas cuando ocurre un lamentable hecho contra un colega, pues haya cosas concretas fuera de los protagonismos que muchos colegas van a estos eventos, y haya algo mucho más concreto, y creo que tendría que ser, desde mi punto de vista, desde el extranjero, ¿no? Un organismo internacional que se meta a México a coadyuvar. Bueno, pues hasta aquí que dejamos esta semana en Fast Track. Nos vemos la que sigue.